¿Te has preguntado cómo podemos revitalizar nuestra escuela sabática? ¿De qué manera vivir la auténtica fraternidad en nuestras iglesias? ¿Cómo crecer en nuestra experiencia personal con Jesús y motivarnos en el cumplimiento de la misión? Escuela Sabática Viva es un programa de apoyo para la Iglesia que quiere dar respuesta a estas preguntas. El objetivo es convertir cada clase de escuela sabática en una unidad de acción que practique el compañerismo, que estudie la Biblia y que experimente la misión como estilo de vida. En la primera parte de compañerismo, dedica en tu clase 10 minutos a interesarte y a conocer más a tus hermanos y a tus hermanas. Crea una red donde todos os sintáis cuidados y atendidos. Igualmente, toma tiempo para orar los unos por los otros, por nuestras familias, por nuestra Iglesia. Ahora te invitamos a que vengas a nuestra conversación en el estudio de la Biblia y la lección de la escuela sabática. Muy buenas, ¿qué tal, José Álvaro? Muy bien. José. Hola, Jesús. Hola, Estamos Álvaro. aquí, la lección número 8, tiempo de ser padres. Tiempo de ser padres. Entiendo que el título no hace referencia al texto de Eclesiastés, que hay tiempo para cada cosa. Para cada cosa, efectivamente. Pues también llega el momento de ser padres, ¿no? ¿O no? O no, efectivamente. O no. Esta es una decisión que debe ser muy consensuada por ambas partes. Siempre en parejas, ¿no? En matrimonios ha sido un motivo de discusión, no en mal plan, pero sí de algo que hay que hablar, ¿no? Que los dos tienen que estar convencidos de ello por las implicaciones que después trae, ¿no? Yo recuerdo cuando Loida y yo decidimos el querer buscar, ¿no? el niño o la niña, lo que viniese. No es tan fácil tampoco, ¿no? O sea, a veces requiere su tiempo. Hay en otras ocasiones cuando pues a lo mejor no hay ese deseo y de repente llega el bebé, y en otras ocasiones sí, ¿no? Pero hay también ese tiempo y Dios también, ¿no? Nos da algunos consejos al respecto. Recordamos todos el mandato divino que en Génesis 1 Dios le da a Adán y a Eva, creced y multiplicaos, ¿sí? Pero no siempre es posible. Esta es la realidad. No siempre es posible. Incluso me atrevería a decir, no sé si coincidís, no siempre es recomendable. Según en qué situaciones, según en qué hogares, según las circunstancias, ¿no? Pues lo que es tener un hijo requiere una responsabilidad tan elevada que no todo el mundo, ¿no? No todo el mundo está en esa. Y claro, es difícil, ¿no? Incluso desde una posición, en mi caso de padre, a alguien que a lo mejor lo está deseando y que no lo puede conseguir, pues hay que ser cuidadoso también, ¿no? En estas ocasiones cuando se habla con alguien y se le dice una u otra cosa, ¿no? Comparto con vosotros un texto. Sí. Después quizá podemos leer el de memoria, que también está bien. Salmo 56, versículo 8, dice: mis huidas, tú has notado, pon mis lágrimas en tu redoma, no están ellas contadas en tu libro. En otra versión dice: tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco, has registrado cada una de ellas en tu libro, ¿no? Ese deseo de querer algo y que por lo que sea pues no termina de venir. En la Biblia tenemos un montón de casos de mujeres, ¿verdad? El caso de Ana, quizá el más conocido y popular, queriendo ser mamá y bueno, pues la esterilidad no le permitía, conflicto incluso familiar, ella como persona se siente mal. Finalmente Dios obra el milagro, pero no siempre llega, ¿no? No siempre llega. Lo que pasa es que todos los casos, o bueno, a lo mejor sois capaces de recordar alguno que no, pero los casos de mujeres no fértiles que tenemos en la Biblia, casi todos los que recuerdo se acaban solucionando con que Dios les bendice con un hijo, ¿no? El texto de memoria dice que herencia de Jehová son los hijos y cosa de estima el fruto del vientre, ¿no? Y es una bendición grande y los casos de mujeres no fértiles que tenemos en la Biblia, pues yo recuerdo que casi todos acaban bien, ¿no? Sí, Sarai, ¿no? También. Por eso, finalmente, acaban con un final feliz, ¿no? Sí. Dios les bendice finalmente con esto, ¿no? Y a veces crea un sentimiento de frustración muy grande en las parejas, porque no es solo cosa de la mujer, solo es la madre, claro. En las parejas, ¿no? Y es algo tan importante en la vida que a veces pues afecta mucho a tu relación también con el Señor, ¿no? Y no entiendes muy bien y te peleas un poco, ¿no? Y vives una época de mucho conflicto con el Señor, ¿eh? Y no entendemos, oye,
¿por qué? O sea, si esto es una bendición si tú quieres esto, si tú no estás, ¿por qué yo no puedo, no? ¿Por qué no puede ser? ¿No? Y no sé, hasta que no pasamos por ese trance, no se puede entender. Creo que no, o alguien cercano, que no será igual nunca que ellos, ¿no? Pero alguien cercano que pasa por ese trance, no caes, ¿no? No caes en lo trascendente que es que una persona que quiere mucho ser padre no llegue a serlo, ¿no? Sí. Y este consuelo que ofrece pues, la palabra de Dios, por supuesto, ¿no? Dios te dice que siempre estás solo, que nunca estarás solo, que bajo cualquier circunstancia te va a acompañar. Pero, amigo, no sé, es complicado, ¿no? Es complicado. Sí. Yo veo de todas formas que cada vez científicamente es más fácil conseguir la reproducción, es casi cada vez más fácil. Pero... bueno, siempre hay límites, ¿no? Pero claro, parece que caminamos en esa dirección. U otras maneras, ¿no? Sobre las otras maneras me gustaría recordar, vi una película que se llamaba Las normas de la casa de la sidra y era un orfanato. Y cuando venía algún padre a adoptar algún hijo, había allí, cada niño que estaba allí, que se sentía miserable, se sentía abandonado, se sentía sin el afecto de unos padres, ¿no? Se peleaba para que fuera él el elegido y poder salir, ¿no? Entonces, quiero decir, siempre hay alguna posibilidad y, dependiendo de lo que uno busque, hay posibilidades que pueden hacer también mucho bien. Sí, claro. A algunas personas. Y no debe olvidarse este tema. Y después también me parece muy importante lo que tú has señalado al principio, ¿no? Que incluso si yo tengo el medio físico de tener hijos o incluso si puedo adoptar a alguien y tal, es fundamental mi decisión personal, mi actitud, mi compromiso con el proyecto de criar un hijo. Criar un hijo. Sin duda, sí. Que esto no es... Venga, ahora toca esto. Exacto. Claro. Que un poco sí que es lo que impera, ¿no? La presión social, ¿no? De toca, te has casado. Hay ciertas etapas de la vida. El hijo, ¿no? Sí. Y sí, como que hay una presión y ya tienes el primero y bueno, y la parejita. Y dices tú, bueno, ¿y tú qué tal? ¿Tu vida? ¿Cómo te va a ti? ¿No? Déjame tranquilo. ¿Sí? Claro. La paternidad sin duda es una alegría, pero también preocupación, también. ¿No? Y esa preocupación no termina, aunque los hijos pues crezcan, marchen de casa, formen sus familias, sus hogares, pues la preocupación de los padres, ¿no? Ya no acaba. Cuando ya eres padre, ya vas a estar preocupado por ese ser toda tu vida. Siempre me he reído mucho con mis hijas, ¿no? Cuando pues, ha venido mi madre o en su tiempo mi padre y tal. Y decíamos, mira, esta es mi madre, ¿no? Dice, es tu yaya, pero también es mi madre. Como que no puede ser, dos cosas a la vez. No puede ser dos cosas, ¿no? O es tu madre o es mi abuela, pero no puede ser dos cosas, ¿no? Y entonces mi madre le dice, es mi hijo. Y ella dice, no, es mi padre. Claro, o sea, este no puede ser tu hijo. Uno nunca deja de ser hijo, ¿no? Claro, la paternidad hasta el final de los días, ¿sí? Y es disfrute y también es angustia. Esa es una realidad. Yo, quizá en el momento que vivo ahora con mis hijos o mis hijas pequeñitas, pues me preocupo por cosas que muchos padres me dicen, bueno, no te queda ni nada, ¿no? O sea, como que ahora tú las tienes aquí, las llevas, las traes donde quieres, espérate a que crezcan, vas a saber lo que es la verdadera preocupación y angustia, ¿no? Y digo, bueno, pues ya llegará ese momento. De momento a disfrutarla tenemos, ¿no? Eso es. Cada uno somos diferentes y esto también a veces provoca que haya como padres, el mismo patrón no nos vale para todos los hijos, ¿no? La misma educación, el mismo trato. El tema de la personalidad y el carácter, que podrías darnos aquí muchas más lecciones, qué complejo es a la hora de entender. No puedes tener el mismo trato con tu hijo más extrovertido con el más introvertido, efectivamente, ¿no? Efectivamente. Y esto añade complejidad a la educación como padres, ¿no? Pues sí, no te sirven las recetas, ¿no? Con lo que he hecho con el primero voy a hacer con el segundo y luego con el tercero. Y salen totalmente diferentes y uno busca, ¿no? Oye, ¿qué es lo que...? Pero no, es verdad, importa mucho, o sea, son muy importantes otros factores que escapan a veces a nuestro control. Pero de ahí también el descanso que esto de la Biblia nos aporta, ¿no? Claro. El tener yo siempre he pensado, ¿no? No tengo esa oportunidad, no soy mamá, pero la oportunidad de ser cómplice con Dios, ¿no? De tener a Dios de cómplice
utilice para criar a mis hijos, pues es el que me dará las herramientas para suplir lo que necesito en el caso 2, que no es el mismo que el caso 1 ni el caso 3, ¿no? De los diferentes hijos que tenemos. Sí. Porque claro, somos cada uno de nuestro padre y nuestra madre, pero diferentes también. Sí. Y nos influyen cosas diferentes y no controlas todo lo que tu hijo, cómo lo vive. Son muchas circunstancias que uno tiene que tener en cuenta, y aún así hay otras muchas que se nos escapan, ¿no? Sí. Que no sabes, que las vas descubriendo conforme te relacionas con tu hijo, ¿no? Esto a veces en los padres, no sé si seguro que os habéis encontrado casos, ¿no? El hecho de, si es que con este me fue muy bien, y una frustración porque con el otro, o al contrario, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿No? Si ha hecho lo mismo, el mismo ambiente, o personas... Eso tampoco es así. Es que no puede claro, ser así. No se puede repetir. No, ¿no? Es que la gente se cree que sí, pero es que no es verdad. Tú no has educado al primero como al segundo, aunque te parezca que sí. No, tú no eras la misma persona, la cultura no era la misma, los años no era, tu situación económica, es que no somos los mismos. Sí. Es imposible que repitamos los patrones de educación, ¿no? Hay que ir adaptándose en el momento en el que estás, en el momento de quién soy, quién es mi hijo, cómo estamos. Claro. Me tengo que estar adaptando continuamente. Y nunca podemos olvidar también los padres, que al final uno de los regalos que mencionábamos en lecciones pasadas, a todos Dios nos ha dado libre albedrío. Entonces, claro, no es solo lo que tú proyectas sobre él, sino lo que él mismo decide, ¿no? Yo en alguna ocasión, ¿no? de que pues algún padre o padres, ¿no? hemos hablado de que están pasándolo mal, ¿no? por situaciones muy complejas, con una gran preocupación y con una impotencia de no sé cómo poder ayudar, ¿no? No sé cómo poder ayudar. Digo, también a veces creo que los hijos necesitamos nuestro espacio, ¿no? en ese crecimiento. Necesitas también tomar tus propias decisiones. Y no sé si sirva como ejemplo, ¿no? A mí particularmente sí me ha servido el pensar que Adán y Eva, los primeros padres, o los únicos padres que tuvieron, fue Dios directamente. Sí. No tuvieron otros, ¿no? Y Dios les educó de la mejor manera posible, que ningún padre jamás pueda educar. Y aún así... Con los ángeles diciéndoles, ¿no? Y advirtiéndoles, permitiéndoles disfrutar sin que hubiese una herencia de pecado. Y sin embargo llega Eva y decide comer del fruto, llega Adán y lo come apresuradamente, ¿no? Y llega el nieto, digamos, el nieto entre comillas, sí, y se carga al hermano. A su propio hermano. Sí, tremendo, tremendo. Pero eso no es una manera de nosotros también bajar un poquito la culpabilidad, ¿no? que a veces sentimos, ¿no? Por eso lo decía, ¿no? Como que el libre albedrío del otro también hace, ¿no? Entonces, tenemos como padres... Hay límites. No quiere decir relájate, ¿no? Pues si es así, entonces que haga lo que quiera, no a este extremo, pero sí asumir esa realidad, que puede pasar que aunque tú lo hagas todo perfectísimamente, no salga el bizcocho como tú querías, ¿no? Claro. Sí. Bueno, yo creo que fue Dani Bosquet que en una convención de maestros también presentó los fallos que había tenido la pedagogía de Dios, ¿no? Que Dios se ha pasado constantemente educándonos y constantemente le ha salido mal. Sí. Y para mí fue muy revelador en ese momento, ¿no? Porque ¿quién mejor que Dios? ¿Quién lo va a hacer mejor que Dios? Y aún así... Pues mira, entonces cuando sale mal, pues uno también tiene que... Bueno, la escuela sabática también trata en el día viernes, ¿no? Creo que es esa angustia que tienen los padres a veces, porque claro, si hemos entrado un poquito antes que la misión de los padres es criar a tu hijo para que tenga independencia, para que sea autónomo, bla, bla, pero la función ahí, no sé, más importante, ¿cuál es de los padres? Según vosotros. Al final educarles en el temor de Dios, ¿no? Que es el mejor regalo que podemos darles. Exacto, ¿no? Y si estás viendo que además es que nos aventuramos a prever cosas y creemos que si nuestro hijo se va de la iglesia o creemos que si hay un momento en el que se van a perder, ¿no? Y Dios está al control, estamos conectados para que eso sea... O sea, esa misión de por vida, es una misión de por vida. No nos pongamos nerviosos, ¿no? No nos pongamos... a mí me ha dado paz la parte que habla de cómo trabajar por los hijos pródigos, ¿no? Los que se nos van de la unión familiar y que nos ponemos nerviosos. ¿no? Es normal que nos pongamos nerviosos, correcto, pero claro. Pues eso, descansemos también en el Señor, ¿no? De todas formas, siempre creo que, aunque uno deje de creer, siempre hay algunas experiencias en la vida
que te hacen reflexionar. Claro. Jaspers las llamaba situaciones límite. Puede ser la injusticia, puede ser el dolor, puede ser cualquier cosa que de alguna forma se plantea si esto de vivir tiene un sentido, ¿no? Y hay autores que llegan a hablar de que tenemos una inteligencia, como las de Gardner, las múltiples, una espiritual o trascendente, ¿no? Donde nos hacemos estas preguntas, ¿no? Esto es lo último, la injusticia tiene alguna solución, todo esto, ¿no? Entonces, aunque seamos un desastre de padres, a lo mejor las experiencias vitales de las personas les pueden hacer preguntarse cosas, ¿no? Claro. Y yo creo que es muy importante lo que hayamos sembrado, ¿no? Fundamental. Porque esos años no te los quita nadie. O sea, instruye al niño en su camino, tú quieras, ¿no? claro, pero normalmente esos años no te los quita nadie. Y son tan importantes esos años que tú has puesto ahí, ¿no? Que luego, pues es verdad que el libre albedrío va a jugar su papel y vamos a pasar por diferentes épocas y rachas y momentos de pensamiento, pero que eso que has puesto ahí está ahí. Y lo que te va pasando en la vida, pues es verdad que yo creo que el Señor lo usa, ¿no? También. En estas situaciones creo que hay que aferrarse a hace semanas leíamos en Proverbios, ¿no? Pues oye, aferrarse a esta verdad y decir, Señor, tu palabra dices, instruye al niño en su camino, aun cuando fuese viejo no se apartará de él. En este tiempo yo di lo mejor, ¿no? Ahora toma su decisión, pero también ayuda a que ese pozo que hay, que pueda, ¿no? En el momento límite, que se acuerde de aquello y que sea un lugar donde pueda aferrarse y que le sirva para salir, ¿no? Sí, en vez de tirar la toalla, ¿no? Porque también hablando con algunos padres y tal, la amargura que produce el que mi hijo ya reniega de Dios y tal. Confía, ¿no? También, correcto, confía. Claro. Y además yo también pienso mucho, ¿no? Que si tú lo quieres, o si nosotros amamos a nuestros seres queridos, a nuestros hijos, nuestros hermanos, quien sea, si tú lo quieres, Dios mucho más, ¿no? Claro. Dios mucho más. Si tú estás preocupado, si tú estás... se te va la vida con eso, Dios imagínate infinito. más, ¿no? No más, o sea, infinito. Dios infinitamente claro. más. Sí, entonces, voy a estar preocupándome yo por lo que Dios no se preocupa y decir, no, o sea, descansemos también eso haciendo nuestra labor y confiando en que en esos años que hemos tenido que hacer, pues... Claro, lo hemos hecho, ¿no? Y luego de su fruto. Fíjate, sobre esto que estaba diciendo María José, ¿no? Conozco al menos 3 filósofos que enfrentaron situaciones límite muy difíciles, pero que recordaban siempre que sus padres habían vivido dándole un sentido a la vida. Aunque solo sea eso, ¿eh? Claro. No, para mi padre la vida tenía un sentido. No, para mi padre su lucha tenía un sentido, ¿no? Un poco lo de Frankel, ¿no? Si encuentras un sentido, si encuentras algo por lo que vivir, algo por lo que luchar, pues los padres de estos pensadores se lo transmitieron. Pase lo que pase, vale la pena luchar. Correcto. Fíjate, no es una creencia concreta, pero es una actitud ante la vida que le transmitieron los padres y que les llevó después finalmente a volver a creer, Qué bueno. A mí la parábola de Lucas 15, ¿no? El hijo pródigo. Comúnmente la hemos llamado así, ¿no? Porque el título en negrita, sin embargo a mí me gusta, es la parábola del padre amante, ¿no? Para mí, porque no hay un hijo pródigo. En realidad hay 2 hijos que enfrentan problemas diferentes, ¿no? Uno ha marchado, el otro se ha quedado, uno finalmente reflexiona, el otro no reflexiona, ¿no? O reflexiona en un sentido no tan favorable. En el mío pone parábola de los 2 hijos y el padre bueno. Muy bien, ¿no? Pues, me gusta más este titulito, ¿no? Que son añadidos, no existen en el original, pero que... Y la actitud de este hijo, ¿no? Que ha tomado su decisión, ha vivido... pues ha gastado, ¿no? El texto dice que malgastó sus bienes, ¿no? Pero en realidad los gastó como él consideró que era lo mejor. Ahora hay un momento de reflexión. Y la actitud del padre lo espera. Me encanta la ignorancia que hace del speech que se ha preparado el hijo. O sea, lo ignora absolutamente, ¿no? Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dice a sus siervos, o sea, lo ignora, no le importa lo que le está diciendo, no es relevante, lo relevante, el hijo está ahí. Ignora y dice, sacad a prisa el mejor vestido, vestidle, poned un anillo en su mano, calzado en sus pies, traed el becerro. Y la frase, mi hijo estaba muerto, ha revivido, versículo 24, ¿no? Este estaba muerto, ahora ha revivido. Eso es lo que a mí me importa, ¿no? Sobreabunda el amor, ¿no? El amor es tan grande. Claro. ¿Cómo ha llegado hasta aquí? No. Que ahora está aquí. Esto es lo relevante, ¿no? Y es lo que no podemos desaprovechar. Si nuestros hijos están, aprovechémoslo. Si no están, esperemos. Y cuando vengan, que no sea, ¿no?, un mensaje de reprimenda, de represalia, al contrario.
ha vuelto a la vida, ¿no? Ha vuelto a la vida. Sobre esto que dices de reprimenda y represalia, se han hecho encuestas de por qué mucha gente deja la Iglesia, los adolescentes. ¿Por qué los adolescentes dejan la Iglesia tal y cual? Y en casi todos los factores que citan como decisivos para dejar la Iglesia, la actitud condenatoria que han experimentado, literalmente énfasis en las reglas y actitudes condenatorias, ¿no? Entonces, lo importante que es ese amor que sobreabunda, esa acogida. Correcto. Voy a la iglesia y me siento acogido. Incluso aunque no crea, a lo mejor, claro, ¿no? Claro. Creo, ayuda a mi incredulidad, ¿no? Sí. Aunque no crea, me siento acogido, me siento amado, me siento aceptado. Qué duro tiene que ser no sentirse así, ni siquiera en tu familia, ¿eh? Claro. Qué duro tremendo. tiene que ser eso, que porque yo empiezo a pensar de otra manera o a cuestionar ciertas cosas o a estas edades, ¿no? También no me siento acogido. Y se le añade que esto que él siente ve que otros también, pero no hay coherencia en el discurso. O sea, yo que me siento así lo expreso mal. Tú que te sientes así no dicen nada y sigues como un poco el patrón, entonces bien. O sea, una incoherencia, ¿no? Creo que se espera esto. Hay una frase que me ha gustado, no de la escuela sabática, de estas frases célebres que se dicen. No olvides sustentar tu discurso con lo que haces. Cualquiera habla, muy pocos actúan, ¿no? Qué bueno. Que haya coherencia, bueno. el padre, ¿no? Eso es básico. Los niños detectan la incoherencia y yo decía como la mosca la miel, ¿no? La detectan con una sensibilidad. La pequeña muchas veces nos dice, ¿no? No comas esto. Y ¿tú por qué lo comes? ¿No? Si yo no puedo comerlo, ¿por qué? Las palabras convencen, pero el ejemplo te arrastra, ¿no? Así es. Bueno, quizá una de las responsabilidades como padre, tenemos que ir avanzando, incluso ya concluyendo, pero una de las cosas que yo destacaba era el hecho de espabilar a los más pequeños indefensos, ¿no? E intentar, por lo menos intentar, controlar en cierto modo a los más grandes. Este Carles Capdevila que citaba anteriormente en una de las charlas que daba, dice que llegó un momento, él tenía, ¿no? Falleció, tenía 2 hijos adolescentes, jóvenes ya, 19, 20 años, y 2 pequeños. Entonces dice que tiempo atrás se encontró en una situación, su esposa le había dejado en la nevera, necesitamos pañales para la pequeña, compresas para la mayor, ¿no? Entonces dice que fue a la tienda a comprar al supermercado. Y cuando estaba pues ahí se dio cuenta de cuánto valía, ¿no? Normalmente compraba pañales en gran cantidad y se dio cuenta de cuándo un paquete pequeño y dice, esto es carísimo, ¿no? Y luego, por otro lado, claro, entonces dice que tuvo una conversación con el pañal, es muy gracioso, y le dijo, dice, eres muy caro, no quiero que vengas a mi casa más. Entonces le mira a la otra y dice, no, dice, no estoy hablando contigo, ¿no? Con la compresa, dice, tú ven todo lo que haga falta, ¿no? Entonces dice que él llegó a la conclusión de esto, ¿no? Como, ¿qué hay que hacer? Pues intentar espabilar al pequeño, ¿no? Conducirlo y en cierto modo ayudar, no un control opresor, pero sí ayudar y orientar efectivamente al mayor, ¿no? Que tome sus decisiones, que sienta su dependencia, pero que también seas tú el primer consejo que reciba, ¿no? Y no que lo tenga que buscar en cualquier otro lado. ¿Sí? Y yo quizá porque no soy padre ni madre, pero entiendo que nuestra iglesia debería ser un poquito eso, y entiendo el sentimiento de vuestro, ¿no? Que podéis tener con vuestros hijos, ¿no? Que sí lo sois, ¿no? Pero me encantaría que nuestra comunidad fuera un sitio donde tú también te sientes un poco como adulto, un poco padre, ¿no? Un poco madre de todos esos jóvenes que a lo mejor, que por lo que sea no han encontrado el feeling para hablar de eso con su padre o con su madre, ¿no? Y tú puedes ser instrumento de Dios en sus manos incluso para animarles a que tengan esa conversación con sus padres, ¿no? Pero que no sé, a veces, sin ofender a nadie, ¿no? Pero a veces tenemos mucho orgullo de nuestros hijos porque lo están haciendo muy bien, ¿no? Y mira el hijo del otro que he perdido, ¿no? O qué época está pasando, ¿no? Sí. Si nos doliera a todos un poquito cuando... Sentir esa responsabilidad también de ayudarle, ¿no? Sí, la responsabilidad de que los jóvenes que están a nuestro alrededor pues sean un poco nuestros, ¿no? Hijos, un poco nuestros, de todos, son hijos de todos. Y no quedarme con que, mira qué bien lo he hecho yo, ¿no? Que mis hijos están bien centrados. Son hijos de todos, ¿no? Somos hijos de todos. Y hacemos una cosita cuando son pequeñitos y los subimos allá arriba y ponemos las manos y tal y cual y pedimos al Señor que ese niño sea de la comunidad, pero luego si da problemas en la escuela es que no sé qué, si da problemas... que seamos un poquito todos somos responsables de que nuestros hijos sean luego discípulos, ¿no? del Señor. Y ojalá pudiéramos
lograrlo, ¿no? Sí. El tiempo se nos ha ido, Sí. pero no me resisto, si me permitís, a compartir esta frase. Ser padre es la única profesión en la que primero se otorga el título Sí, es verdad. y luego se cursa la carrera. Y luego se aprende. Por tanto, paciencia, constancia y mucho amor, ¿no? Pues sí. Sí, sí. ¿Quieres Sí, rápidamente, también habla un poco de los castigos físicos, ¿no? Entonces, la idea de que se pueden sancionar actitudes sin recurrir, siempre se puede evitar el castigo físico, siempre. Y después hay autores como Skinner que en lugar del castigo que elimina una actitud, el refuerzo que premia lo que tú quieres que tu hijo desarrolle. Entonces, muy importante no olvidar también que se puede reconducir una actitud siempre, siempre, siempre sin violencia de ningún tipo. Que Dios nos dé sabiduría para, en esta inclusividad, ¿no?, que nos has propuesto, Bimbi, María José, perdón, de sentirnos padres de todos, ¿no? Que Dios nos ayude en este reto y que lo podamos asumir. Que así Ojalá sea. que sí. En la tercera parte de Escuela Sabática Viva, usa 10 minutos y analiza. ¿Cómo puedo aplicar lo que he estudiado? ¿De qué manera puedo compartir mi esperanza con otras personas? Animamos a cada unidad de acción a tener una experiencia más allá del sábado, a crear vuestro propio proyecto misionero y a reuniros en casas para orar y para crear lazos de auténtica amistad. Gracias por acompañarnos hasta aquí y querer que tu escuela sabática sea un proyecto lleno de vida. Nos vemos la semana que viene.